vamos a discutir sobre lo que puede ser ya el inicio próximo del debate, de la discusión en el Congreso de la reforma energética, y me da mucho gusto recibir en este estudio, le agradezco mucho su presencia aquí, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, muchas gracias por haber aceptado y poder estar con nosotros. Qué gusto y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Susana Chacón, ella es la editora de Foreign Policy, y además acaban de sacar un libro interesante, ya lo habían hecho hace 3 años, en 2008, con la sección del Club de Roma, sobre la reforma energética y las perspectivas hacia el futuro, ¿no, Susana? Gracias, Pepe, sí, exactamente. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí, y vamos, si les parece, directo al tema. Ingeniero, el presidente el 12 mandó su iniciativa, que parte de, lo sabemos, una reforma constitucional a los artículos 27 y 28. Su posición ha sido de absoluto rechazo a que se abra la reforma constitucional. En el caso del 27, ¿por qué la oposición a abrirla, ingeniero? ¿Dónde está o dónde ve el mayor peligro? Bueno, yo veo el mayor peligro en que vayamos a tener los contratos de riesgo, porque los contratos de utilidad compartida son de hecho contratos de riesgo, y que se dejen los buenos proyectos a la iniciativa privada, principalmente extranjera, que es donde hay más capital, y se dejen los proyectos pues de poco rendimiento o ya en vías de obsolescencia o de extinción los campos para Petróleos Mexicanos. Yo veo riesgos mayores en este caso, en el caso del 28. Pero en el caso del 27, la parte de los contratos estaría por los de, digamos, de utilidad compartida. De utilidad compartida, pues yo creo que no hace falta. Yo creo que con la legislación que existe se pueden pues suscribir casi cualquier tipo de contrato. Sí, evidentemente que no contravenga disposiciones fundamentales, pero yo creo que se puede suscribir cualquier clase de contrato. Al ingeniero Cárdenas le preocupa, lo acaba de poner en la mesa, más el 28 que el 27. Susana, ¿cuál es la postura? ¿Cuál sería tu postura? ¿Crees que en efecto sería mucho más riesgoso tocar el 28 que el 27? Mira, Pepe, si me permites, antes de hablar de las cuestiones constitucionales, a mí me gustaría como plantear una preocupación adicional a los términos del debate interno y por supuesto lo que es el tema constitucional, que es justamente la revolución en términos tecnológicos, energéticos, en el ámbito de lo global. En el ámbito de lo global, porque evidentemente estamos en un momento en donde son clave las decisiones que México vaya a tomar, en términos de lo que tiene que ser el desarrollo nacional, en términos de lo que tiene que ser la visión de largo plazo y en términos de lo que tiene que ser el cómo tomamos estas decisiones para el beneficio de las futuras generaciones. Y en este sentido, sí se me hace que no podemos dejar de lado lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Sin duda que las decisiones tienen que ser tomadas por nosotros, pero desde una visión muchísimo más amplia, como parte de un sistema internacional, pensando siempre en el óptimo que es el desarrollo nacional. Ahora, siguiendo tu misma lógica, integrándonos a esa perspectiva, ¿dónde verías mayores obstáculos? ¿En tocar el 27, el 28 o no es necesario tocar ninguno de los dos? Se tiene que pensar en, ahí se viene desde la postura del PAN, que viene con, si no me equivoco, que se cambia hasta el 25 y el 26, que en donde la planeación del Estado es el que rige, el que tiene que regir la rectoría del Estado en lo que debe ser el desarrollo nacional. Entonces, está la postura del PRI, pero también la postura del PAN es todavía un número mayor de artículos, ¿no? Y ahorita justamente la discusión es hacia dónde vamos y en dónde vamos a permitir sí y en dónde vamos a permitir no. Yo también creo que se pueden, así como están en este momento, tomar decisiones de contratos como se tienen. Se ha hecho en el pasado y se les puede dar certeza jurídica a quien tenga que invertir o que tenga interés por invertir en este país. Ahora, yo creo que efectivamente lo primero que tenemos que pensar es qué queremos como país.
a mediano y a largo plazo. Ahora, es una pregunta muy amplia la que plantea Susana y lo que comenzamos a ver, ingeniero, no sé si sea su impresión, es que no hay suficientes consensos sobre el tema. No sé si en efecto, como anunció el PRI, pueda intensificar sus negociaciones con el PAN, pero lo que quedan son realmente 40 días para que termine el actual periodo de sesiones. ¿Cree que se pueda construir un consenso en 40 días para hacer una reforma energética de esta magnitud? Bueno, yo creo que una reforma de estos alcances no debiera ser precipitada, en primer lugar. El gobierno hasta este momento no ha dicho cuáles son las razones de fondo. Hay una exposición de motivos muy discutible desde mi punto de vista, para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales. Yo coincidiría con la visión de Susana respecto a que nos hace falta una visión general de cómo debe desarrollarse la industria petrolera, que tampoco el gobierno ha dicho. Si el gobierno no ha dicho realmente cómo quiere reformar y para qué las leyes secundarias, cuál es el alcance de las reformas en las leyes secundarias. Hasta este momento hay un absoluto silencio a ese respecto. Y en lo que hace al 28, bueno, yo lo que veo del 28 es que al quitarle la calidad, la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad, por lo que dice el artículo 25, quedarían pues abierta la posibilidad de que Pemex y Comisión Federal de Electricidad fueran totalmente desplazados de los sectores petrolero y eléctrico, que los bienes, muebles e inmuebles de Pemex y de Petróleos Mexicanos pudieran venderse sin ninguna limitación, y que además quedara abierto a lo que estipula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el mercado de petrolíferos y el mercado eléctrico. O sea, su temor es no solamente que se abra, digamos, a los contratos de riesgo, sino que se abra el camino a la privatización a través de las leyes secundarias, una vez No, ni siquiera a través de las leyes secundarias. Directamente. Ni siquiera a través de las leyes secundarias, a través de las reformas del propio artículo 28. Entonces yo no veo cuál es la razón de que tengamos aquí, por ejemplo, energía eléctrica que venga a competir tanto con Comisión Federal de Electricidad como con los productores independientes. No veo cuál es la razón para que tengamos aquí petrolíferos que compitan con Pemex, o en su caso, si fuera la reforma de Acción Nacional, concesionarios que pudieran vender el petróleo aunque nos hiciera falta en el país, que pudieran exportar el petróleo aunque nos hiciera falta en el país. Yo creo que estas son cuestiones que lo hicieron además, en las que no se ha pensado o no sé hasta dónde quiera llegarse. ¿Cómo ves tú, Susana? ¿Es posible, regreso a tu punto, ver y abrir esa perspectiva de dónde queremos llevar la reforma energética mexicana sin tener que tocar y meterse al marco jurídico constitucional? Tenemos que ubicar perfectamente cuáles son las prioridades nacionales. Esas prioridades nacionales pueden respetar hasta cierto punto los artículos y el marco constitucional, y yo creo que es el espacio en este momento para hablar abiertamente entre las diferentes fuerzas políticas si se debe o no plantear cambios ya de fondo a la Constitución. Pero antes que nada, yo creo que, y esto es parte de lo que mencionamos en el libro, una reforma energética sin una reforma fiscal de fondo es impensable. Y desafortunadamente lo que tenemos en este momento en el marco de una reforma fiscal, pues realmente ha sido muy limitado. Es muchísimo más hacia un planteamiento de miscelánea fiscal, que lo que hubiera sido aprovechar esta oportunidad para una reforma fiscal de fondo que permitiera los grandes beneficios de la reforma energética. Entonces, antes que meterse a la discusión de la constitucional o no la constitucional, es, si no tenemos una reforma fiscal, ¿de qué nos sirve plantear cambios constitucionales? O ¿de qué nos sirve plantear una reforma energética que sea también muy limitada? Ya sucedió en 2008. Si vamos a tener los mismos resultados que se dieron con la reforma del 2008, realmente de nada vale la pena plantearnos a la discusión, ¿no? Ahí entraron ya los contratos, ¿no?
la posibilidad de hacer contratos para la exploración en aguas profundas desde 2008, los contratos de Entraron, riesgo. por supuesto que sí, pero no entró el capital, no entraron las inversiones. ¿Por qué? Bueno, primero porque no se ha definido una política petrolera. Es decir, algo que dice el libro, que es importante, es que se tiene que definir una política petrolera. Entonces, ¿qué queremos hacer con las reservas? ¿Cuándo es tiempo de explotar reservas que todavía existen en tierra? ¿Cuándo es tiempo de entrar a reservas en yacimientos llamados no convencionales? Esto es el esquistos o el shale, que le llaman en inglés. ¿Cuándo es oportuno entrar en aguas profundas? Y no es entrar a aguas profundas porque sí, porque Exacto. porque se puede, sí se puede. Hay tecnología, cuestión de tener inversión, podría tenerse inversión, pero yo diría, no nos han dicho si ya es tiempo. El libro es muy claro, nos dice, el mercado americano se está estrechando porque ellos están aumentando su producción local. Así es. Entonces, ¿a quién le vamos a decir? No es colóquese en la miscelánea de la esquina. Entonces, todo esto tiene que tomarse en cuenta. Tiene que tomarse en cuenta qué política tenemos que desarrollar aquí de reservas, de industrialización, cómo modernizamos la planta productiva de la industria petrolera y también cuál es el contexto en lo que hace a la industria petrolera mundial. Esto es cómo se está moviendo la industria petrolera mundial. Entonces, en función de todos estos factores, es que tiene que definirse lo que aquí tenemos que hacer. Susana quería hacer un comentario sobre lo que había puesto sobre la mesa el ingeniero, y era, el gobierno no está diciendo exactamente qué es lo que quiere, Susana. exactamente, y en ese sentido, como mencionaba el ingeniero Cárdenas, la falta de una política energética global es realmente preocupante. Y si nos vamos en la lógica, por ejemplo, de cómo se ha caído, nada más en 2012, es la primera vez de 1938 a la fecha, en donde se caen las exportaciones mexicanas versus las canadienses de crudo pesado. Que esto sí es de llamar la atención, porque ya con toda la infraestructura que tienen de gasoductos, oleoductos en la frontera Canadá-Estados Unidos, pues están importando los estadounidenses de Canadá, que viene particularmente de la provincia de Alberta, y que en muy poco tiempo están por llegar a Houston, en donde nosotros, es la puerta del petróleo pesado mexicano, del petróleo maya, que como vimos en 2012, bajan las ventas de México en ese crudo y suben las de Canadá. Un mal momento para el petróleo mexicano de exportación, un mal momento también para Pemex, mal año, y llama la atención, ingeniero, la interlocución con el gobierno. ¿Usted ha logrado ir teniendo interlocución como vocero de este tema con el gobierno de Peña Nieto para ir sabiendo qué quiere y construyendo una visión compartida con las distintas fuerzas políticas? No, hasta donde yo sé, por parte del PRD, quienes tienen alguna interlocución son pues los legisladores. El pacto. Pues legisladores, senadores y diputados. Pero hasta donde yo sé también no han dicho una palabra sobre las leyes secundarias. Entonces, ¿sobre qué política quieren desarrollar? Esa es la parte más importante. Claro. ¿Qué política quiere desarrollarse de aquí en adelante? ¿No lo han discutido con usted ese tema, ni energía, ni presidencia, nada? Conmigo evidentemente no, pero pues tiene que tocarse ese tema, tiene que tocarse otro tema que está aquí en este libro, que es el de la transición energética. Esto es cómo vamos bajando el consumo de energéticos con origen en los hidrocarburos. Ya hay muchas posibilidades, no solo en lo que hace para la generación eléctrica. Ya, por ejemplo, pues han desarrollado, y yo creo que comercialmente los empezaremos a ver en muy poco tiempo, vehículos que funcionan no solo con electricidad y gasolina, sino con electricidad de hidrógeno. Entonces, bueno, pues esto en unos años lo vamos a empezar a ver. ¿Por qué no nos empezamos a adelantar y empezamos a tratar de utilizar, por lo menos en proyectos piloto en algunas partes, este tipo de vehículos? Ahora, ¿es posible que lo que venga ya sea la apertura de este debate en el Congreso? El gobierno ha hecho algunos comentarios sobre que espera sacarlo antes de que termine 2014, y evidentemente lo podría hacer con los votos del PAN, Verde y Nueva Alianza. ¿Cuál es el escenario que ven? ¿Qué esperan? ¿Qué tipo de reforma podría salir de un voto en ese bloque? Mire, yo espero que sea una discusión
con tiempo, es decir, que dé tiempo a razonar, que no nos pase como la cortinilla del programa, que nos dicen, ahí se corta y hasta aquí se llega. Entonces, bueno, pues, si tenemos que votar pasado mañana, bueno, pues entonces hagan lo que quieran. ¿Y qué espera? La preocupación aquí es que no nada más es conteo de votos, porque posiblemente pueden asegurar los votos. Regresamos al tema anterior. Queremos una política energética de mediano a largo plazo, vamos pensándola con más calma y más vale entrar a los temas de fondo que salir corriendo a contar, porque los votos los pueden tener. Ahora, evidentemente, dado que están planteando una reforma constitucional, pues aquí tiene que irse a todos los estados y eso lleva tiempos más largos, ¿no? Ya se están yendo, me parece. A ver, tenemos ahí una toma. Se están ya retirando los campesinos de Gobernación. Sí, en efecto, ya está quedando liberada la Secretaría de Gobernación, como usted lo puede ver desde la esquina de la información en nuestras pantallas. Ahí lo tiene. Perdón, regresamos a nuestra discusión. Sí. Ahí está la toma. Sí, perfecto. Regresamos. Perdón por el corte, ingeniero. Perdón, Susana. Son partes de las guillotinas. Momentos de la historia. Decía hace un momento. Ahora, el problema es que esto puede ser votado de aquí a que termine el año con esos votos y en el caso del PRD han pedido, la izquierda, un plebiscito. ¿Esperan que pueda llegar a producirse? Bueno, es el recurso constitucional que nos queda. Esto es el artículo 35, dice que todos podemos votar en una consulta popular, como dice este artículo. Entonces lo que nos queda pues es convocar, tratar de que se convoque a esa consulta. Estamos ya reuniendo firmas para eso, por si hace falta. ¿Cuántas llevan? No sé, pero yo creo que debemos andar 800, 900 mil en este momento, necesitamos 1.600.000, pero vamos, acelerando el paso no será difícil reunirlas, porque la consulta tendría que darse de acuerdo con lo que establece el artículo 35, coincidente con la elección de 2015. No es posible legalmente forzarla antes. Okay. Podría convocarse antes si hubiera un acuerdo político, en fin, pero es otro cuento. Pero en coincidente, entonces, pues tendremos, no sé, yo espero que unas cuantas semanas podamos reunir lo que falta, pero en todo caso habría meses para reunir los requisitos, para cumplir con los requisitos que exige la ley. Están más o menos a la mitad, según las cuentas que traen. ¿Cómo te imaginas tú las preguntas de ese plebiscito, Susana, digamos como editora de Foreign Policy? ¿Cómo podrías hacerla de modo tal que... bueno, ya tienen las preguntas, ya las tienen planteadas. La pregunta es simplemente la revocación, es decir, echar abajo la reforma del 27 y el 28. Directamente. Sí, bueno, la consulta es esa. ¿Está usted de acuerdo con que se revierta la reforma constitucional del 27 y el 28? Así es. Ahora, ahí la preocupación es a este 1.600.000, que es lo que ustedes necesitan, ¿cuántos de ellos realmente conocen el fondo de lo que se está planteando desde los artículos constitucionales y cuántos conocen el fondo de lo que se plantea como lo que es? ¿Cuántos conocen lo que es un presidente de la República y votan muchos? Esa es una de las preocupaciones. Sí, pero pensando en lo que es el desarrollo nacional a futuro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí regreso a mi preocupación inicial. ¿Qué queremos como desarrollo del país? Puede ser con los recursos que se tienen actualmente, pero pensando con una visión de una política energética que realmente nos meta a una dinámica de competitividad internacional y en beneficio del interés nacional. Bueno, eso es lo que queremos nosotros. Esa es la prioridad, claro, ¿no? Ahora, aquí el factor tiempo importa. Nos hemos ido rezagando en el tema energético. ¿Tenemos tiempo para esperar demasiado? Para poder darnos es muy el colchón. Es muy urgente que se empiecen a tomar medidas. Ojalá se hubieran tomado desde el 2008. Entonces, muchas de las medidas que se están planteando ahora se propusieron desde el 2008. Y se dijo que sí, y lo cierto es que no se pusieron en práctica. Si les pidiera a ambos 3 medidas urgentes que tomarían en caso de que tuvieran los resortes de la decisión, ¿cuál sería? Autonomía presupuestal y de gestión, cambio del régimen fiscal. Yo diría que con eso es suficiente. Es la iniciativa del PRD, básicamente. Sí. Y yo creo que lo han planteado casi desde distintas visiones técnicas, políticas, etcétera. Se ha planteado eso, ¿no?
Yo creo que lo prioritario es la carga fiscal y, por supuesto, la autonomía. Autonomía, carga fiscal, es decir, por lo pronto valdría con modificar la estructura de Pemex y su relación con el erario. Con el gobierno, con la Secretaría de Hacienda. Hacienda particularmente. Bueno, Hacienda, ¿no? pues aquí lo que les vamos a recomendar para terminar esta entrevista es la reforma energética en 2013, en México 2013, pensando en el futuro. Es una obra, una compilación de distintos autores, Susana, en el que abordan de manera integral, ¿no? Efectivamente. La perspectiva de la reforma desde distintos ángulos. ¿Dónde lo pueden conseguir este? Vamos a presentarlo en un par de semanas más y ya estará a disposición del público en librerías y evidentemente como parte del TEC de Monterrey y como parte del Foro Consultivo Científico Tecnológico y del Club de Roma. En la página del Foro Consultivo Científico y Tecnológico estará a disposición abierta de quien se interesa por el tema. Y bueno, aquí sí es muy importante lo que acabas de mencionar, porque tenemos la perspectiva desde un ex rector como Francisco Barnés hasta toda él se centra particularmente en el tema de gas, pero también algo que es muy importante es el tema de la política industrial en este país, pues, en donde está Mauricio María y Campos. Pues, ¿no? Susana, muchas gracias. Vamos a tenerlos ahí al pendiente para cuando la presenten y para donde puedan consultarlo. Y por supuesto, mi agradecimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas, y Susana, otra vez, muchas gracias.